hablábamos de la fe. Muchas cosas de las que hacemos en nuestra vida tienen que ver mucho con la fe. La fe es la base de nuestra creencia. Todo lo que profesamos se basa en la fe, ¿verdad? Creemos en el acto de Jesús en la cruz, pero no lo vimos. Es un acto de hace casi más de 2000 años ya. 2020 años. Ajá. 2020 años. La historia empieza a partir del momento en el que Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día. Ahí nace la fe cristiana, ahí nace la fe en Cristo. La palabra cristiano viene del vocablo Cristo. En Antioquía, ahí fue donde la primera vez se empezó a llamar a los cristianos cristianos, porque se les decía Christos. Era H-R-I-S-T-O-S. Es la palabra griega para definir a Cristo, Christos. Entonces nos empezaron a decir a nosotros así, los Cristos, donde se juntan los Cristos, en lugares como este. Los Cristos, allí se juntan. Entonces así empezaron a identificar a esa fe, los cristianos, porque creemos en el acto de Jesús en la cruz. Pero creer significa tener fe. Decíamos, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia lo describe muy bien. La fe es eso, algo que nosotros esperamos pero que no vemos. Aquí la pregunta va a ser esta: ¿qué espera usted? ¿Qué quiere usted? ¿Usted quiere tener fe o no la tiene? Dice la Biblia que si le falta fe, pídala, porque Dios es bueno para darle en abundancia. Ajá. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, voy a poner Les decía yo el miércoles que yo siempre hago bosquejo. A mí no me gusta improvisar nada. Dios siempre me da la palabra a través del bosquejo que ya me dio previamente, y entonces pero es como una continuación de la. Hablábamos de la fe, ¿verdad? Esa fe tiene que ser congruente, y hablábamos de una relación horizontal para que nuestra relación vertical sea completamente congruente. O sea, ¿qué soy o en qué creo? Para que entonces lo que yo digo ser fluya exactamente. Decía JP en la última predicación que estuvo aquí él compartiendo antes de retirar por la enfermedad, él decía que somos canales que fluyen. Y es cierto, nosotros debemos ser canales que fluyen. ¿Para qué quiero tener fe? ¿Cuál es el objetivo de tener yo esa fe? ¿Qué quiero? Si quiero que Dios cumpla algo en mí, a lo mejor quiero que me ayude con algo que no puedo. Yo le tuve que decir un día así a Dios: si tú no me quitas esto, esto me va a matar. Si tú no me ayudas, esto me va a matar. Cuando le pedí a Dios que me quitara eso, ¿qué creen? La siguiente vez que inhalé eso, me dio asco. Un asco vomitable, que de verdad me vomité, perdón la expresión, pero yo volví al estómago. Se me olvidó, y al rato en la tarde otra vez, y otra vez volví a vomitar. Y entonces en ese momento me acordé, le pedí de corazón a Dios que me lo quitara. En ese momento yo creí, Él me puso esos ascos para que entonces para que Él se glorificara en lo que yo le había pedido. Ese es el asunto. Ajá. Pero yo tuve que tener fe para pedírselo. Recuerdo, esa es una pequeña parte de la oración que yo le hice a Dios. Pero yo le dije con muchas más palabras. Yo le dije con muchas más palabras al Señor que me ayudara. Recuerdo que ese día iba yo a Aguascalientes, y cuando salí en la carretera empecé a sentir una ansiedad.
Y esa ansiedad hizo que llegara yo a Aguascalientes. Eran como las 11 de la mañana, recuerdo perfectamente el día, era un martes. Y no pude estar en Aguascalientes más de 15 minutos. Llegué al lugar en donde tenía que trabajar y entré, hice acto de presencia porque ya había llegado hasta ahí. Hice acto de presencia y le dije a la persona con la que iba yo a tratar, te veo mañana, hoy no puedo verte. Hoy tengo que tratar un asunto urgente. Me regresé, llegué a la casa, mi esposa se sorprendió y le dije, me voy a encerrar en la recámara un rato y luego al rato nos vamos. Y estuve orando. Recuerdo que saqué mi Biblia y cuando la abrí, estaba el Salmo 51 allí. El Salmo 51 es una oración que David hizo, comentábamos el miércoles. David le pidió a Dios que lo perdonara después de haber pecado con Betsabé, una mujer a la que él ve en un balcón, desnuda, que no sé por qué, todavía no entiendo por qué esa mujer estaba enfrente del Palacio Real, bañándose en la terraza de su casa o en la azotea, no sé, para que el rey específicamente la viera. El asunto no es ella, sino David. David la tomó por mujer. Y no nada más eso, mató a su esposo, ¿verdad? Entonces allí David nos muestra que allí tenía un corazón arrepentido a Dios. Si me acompañan por favor al Salmo 51. Vamos a ver qué dijo David. Salmo 51. El Salmo 51 así, y miren, dice aquí en el título de este salmo, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y este salmo se le entregó al músico principal, que era Asaf. Este pasaje es muy conocido cuando Natán llega a ver a David y le dice, fíjate que hay un hombre que tenía una sola cordera, pero otro que tenía 100 y era muy rico. Entonces el hombre rico toma la cordera del hombre pobre y la toma para sí y la degüella. ¿Qué debemos hacerle a ese hombre? Le dice Natán a David. Natán era súper carnal de David, ¿eh? David amaba a este hombre, eran amiguísimos. Le dijo David, al tal debiéramos matarle. Ah, qué bueno, le dijo el profeta, eres tú. Eres tú quitaste la corderita y tú, después de tener como 100, le quitaste al que tenía una. Lógicamente David entendió la situación, ¿verdad? En la situación que estaba delante de Dios. Y David empieza diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Y aquí hay una cuestión que lo vamos a dejar hasta este momento. Dice Selah allí. Hay una palabra allí que dice Selah. Esta palabra significaba que David leyó o oró hasta aquí y se cayó. Ahí guardó un silencio. Estaba reflexionando en lo que estaba diciendo. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y luego dice, en la sombra de tus alas me ampararé. Recuerdo el pasaje en el que Jesús le dice a Jerusalén, 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 qué duro de corazón eres, le dice a la ciudad. ¿Cómo quise ser como la gallina, extendiendo las alas y guardarte debajo de mis alas? ¿Será coincidencia? Luego dice aquí David, de la infamia que me acosa. ¿Qué habrá sentido David cuando el profeta le dijo, eres tú ese hombre? Infamia. Infamia es cuando se genera un acto que es totalmente vergonzoso. ¿Recuerdan lo que hizo David? Al esposo de esta mujer le dijo, vayan,
déjenlo en el fragor de la batalla y allá se apartan todos para que lo maten. Se apartan todos y entonces sí ya no va a caer sobre mí el asunto de que la mujer esté embarazada. Era de su marido, recuerden que estuvo con ella. No contaban con que él no había ido a su casa, que él decía, ¿cómo voy a estar yo en mi casa disfrutando de mi esposa, de mi comida y mis hermanos peleando en batalla y yo aquí muy contento? Recuerden que la Biblia dice que este hombre era un valiente, uno de los valientes de David. Dios enviará su misericordia y su verdad. La envió, hermanos. Dios envió esa misericordia y esa verdad. Se llama Jesucristo. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. ¿Qué sentiría David? Porque yo me imagino que el pueblo se enteró. Nos seguimos enterando. Nos seguimos enterando. Aquí se cambió esto. Dice David en el 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí David está reconociendo su maldad delante de Dios. Pero mire, me encanta el 7. El versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y me encanta esta frase que dice aquí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si Dios no hubiera atendido mi oración, yo seguiría en lo mismo. No hubiera pasado nada. Pero cuando yo le dije a Dios, quítame esto, si tú no me lo quitas, esto me va a matar. Se lo dije con fe. Se lo dije creyendo que Él lo iba a hacer. Y después yo leo esto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa tarde recuerdo que yo leí esto y le empecé a repetir a Dios constantemente eso. Ahora, el corazón del hombre no se vuelve totalmente limpio porque el pecado siempre está allí. Ahí está tu pasado, recordándote lo que te gustaba para que vayas y lo busques. Tiene que ser una fuerza mayor la que te ayude a hacer esto. Entonces aquí es donde entra en uno. Es pues la fe, la certeza de algo que queremos que se cumpla. Dios, dame ese carro rojo con el caballito enfrente. No, así no funciona la fe. ¿Sí entendieron, verdad? Que estaba yo pidiendo un Ferrari. No, no funciona así la fe. Funciona en cosas que operan en tu persona, en tu espíritu, en tu... Señor, mejora la relación con mi padre. Depende de ti. Mejora la relación con mi madre. Depende de ti. Mejora la relación con mis hijos. Depende de ti. Dios te lo va a decir de una u otra manera. ¿Por qué? Porque en las tres situaciones ya pediste perdón. ¿Cuánto daño has causado? Mejora la relación con tus padres, hijo. Si tu padre te pide perdón, otórgalo. Decíamos el miércoles que a Abraham le fue pedida una prueba de fe. Un hijo que tenía, el cual había sido dado en la vejez, porque la mujer no podía tener hijos. La mujer ya era anciana, ya su matriz era estéril, pero entonces Dios les concede a los 100 años de edad tener un hijo, un varón. Y sobre ese hijo Dios les había prometido que iban a ser su descendencia como las estrellas del mar.
Perdón, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Génesis 22, verso 5. Y todo esto es porque Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Pasaron 25 años a partir de la primera promesa que Dios le hizo a Abraham, que le dijo, vas a tener descendencia. Abraham tenía 75 años aproximadamente, 75, 77. Luego, a los 95 años, le volvió a decir, vas a tener descendencia. Cuando su esposa se entera, su esposa no le cree. Y entonces le dice, está un ángel hablando con Abraham afuera de la tienda y le dice, tu esposa no ha creído en lo que te estoy diciendo. Allí estaba lo sobrenatural. Cuando ella estaba oyendo lo que el ángel y Abraham estaban hablando, pero ella le dice, Abraham, he concebido. Y entonces nace ese hijo y pasan los años. ¿Cuántos imaginan que ese hijo era amado? Pues bastante, ¿verdad? Era el hijo de la promesa. Pero ¿qué creen? Dios le ordena algo a Abraham. Ya cuando le dio ese hijo, le dice, ve a ese monte y ofrécemelo en un sacrificio de alabanza. Hace como 20 años o más, como 20, sí, como 20 años. Yo prediqué, me acuerdo perfectamente la vez que prediqué yo de esto, la primera vez. Y cuando yo estaba haciendo el estudio y estaba estudiando ese pasaje, que le digo a Dios así en voz alta, Señor, si tú me pidieras que yo hiciera eso, te lo niego. Hace como 20 años yo lo dije. Les comparto esto porque ahí me doy cuenta que entonces mi fe no era nada con lo que yo decía profesar y ser. No había una congruencia ahí, no tenía yo fe, pero empecé a ver que Dios le ordenó a Abraham y una cosa que hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios. Suena ilógico y absurdo que una persona, en este caso la persona de Dios, le pida a alguien para que pruebe su fe que le dé a su hijo. En nuestros días, con todo el humanismo que hay, con toda la parte social y que el humano es lo más importante y tú eres lo más importante, haz lo que quieras, tu mente, tu alma es lo más importante, tú para ti eres lo más importante. Ese humanismo no sirve, porque ¿a dónde te lleva ese humanismo? Si nos lleva a hacer cosas buenas, qué bueno. Yo prefiero confiar en lo que dice la Biblia, porque el humanismo de Dios, aunque se oiga cruel y absurdo, a mí me ha librado de muchas maneras, de muchas cosas. Y por lo tanto, a mi familia. Mi familia no sufrió de un padre alcohólico, yo tuve padre alcohólico. Mi familia no sufrió de padre golpeador, yo no soy padre golpeador. Dios a mi familia la libró de eso. Porque se sufre con un padre alcohólico, y más cuando el padre alcohólico es violento. Eso es lo peor de todo. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que le pierde uno el respeto a la persona que se dice ser su papá. Cuando la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre y serás de largos días en la tierra. Yo les he compartido, no le tengo ningún rencor a mi padre. Él tuvo sus problemas. Pero sí me hubiera gustado que él hubiera conocido a Cristo. ¿Cuántos dolores nos hubiéramos evitado? Como hijos, él mismo. Él murió en una borrachera, la última que tuvo. No hubo oportunidad. Al año, alguien me predica de Cristo a mí. Y yo dije, ¿por qué no antes?
¿Por qué no me predicaron cuando tenía 11 años? ¿Por qué no cuando tenía 10? No saben cómo anhelé yo eso. Y yo dije, bueno, tú sabrás tus caminos, ¿verdad? Dios sabe sus caminos. Total que Abraham le cree a Dios. Y entonces, Abraham pensaba que, yo creo que había un conflicto emocional interno. Génesis 22:5, Pepe, por favor. Llegaron hasta el lugar en donde les había ordenado Dios llegar. Abraham iba con 2 siervos, su hijo, un asno y él. En el 22:5 dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí Abraham ya estaba creyendo lo que Dios estaba haciendo. Abraham ya estaba accionando la fe. Ya estaba creyendo. Dice la Biblia que tenemos que creer en las cosas que no son como si fueran. Ahí Abraham estaba creyendo que Dios iba a proveer el cordero para el sacrificio, que iba a pasar de lado a su hijo. Y entonces dice aquí, en el 6, Pepe, por favor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. El muchacho ya había visto un sacrificio. ¿Ustedes no creen que Isaac le dijo a su papá: jefe, ¿y dónde está el cordero? Porque aquí yo no lo veo. ¿Y de dónde vamos a sacar el cordero si otras veces hemos traído al cordero o al macho cabrío de un año? ¿Dónde está? Yo me imagino que Abraham callado, que no le iba a decir a su hijo: pues eres tú. O si le dijo: ¿cómo iría Isaac? ¿De veras en serio, jefe? Sí soy yo. Y jalándolo de aquí. Sí soy yo. Cállate y camina. Pero bueno, el Salmo 50, 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. 16 al 18, Pepito, por favor, de ese capítulo, de Génesis 22, 16 al 18. Esto, yo creo que para mí implica un acto de obediencia sublime. A lo mejor nadie de nosotros podemos llegar a este acto de obediencia hoy en nuestros días, por cómo el mundo nos ha atrapado. Pero Abraham le creyó a Dios y dice, y dijo: por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Aquí Abraham creyó y pasó lo que Abraham dijo que iba a pasar. Regresó a sus siervos y se regresaron a su casa, los 4. Pero me encanta cuando Dios dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Aquí tenemos que tornarlo espiritual, a nosotros que estamos aquí. Nosotros, nuestra descendencia ya está dada. Mi descendencia no va a ser como las estrellas del mar, pero sí desciendo y provengo de Abraham, de ese padre espiritual, basado en la fe en la que tengo hoy. ¿Por qué? Porque Jesús es un descendiente directo de Abraham. Y yo creo en Jesús. Dice que somos una vara de Líbano injertado en el árbol que viene de todo el pueblo de Dios.
Aquí hay otro. Yo les decía el miércoles que los actos de adoración provienen del tabernáculo. El tabernáculo constaba de 3 receptáculos, 3 lugares en un mismo espacio. Era un patio, un espacio más pequeño tapado y luego un espacio todavía más pequeño tapado. Hablamos de la fe del hombre que tenía que entrar allí. El hombre que tenía que entrar allí tenía que tener una relación con Dios y tener una relación horizontal y vertical. Si el hombre que entraba en ese lugar no estaba en santidad, moría. Lo sacaban. Antes de entrar le amarraban una cinta que llegaba hasta el lugar donde él tenía que ofrecer el sacrificio, que es lo que ya vimos que hizo Abraham. Llegaba él hasta ese lugar y si no entraba en santidad y no lo oían caminar, porque tenía cuentas que pegaban, piedras que pegaban, lo tenían que arrastrar para sacarlo y sacarlo muerto. Ajá. Pero miren, parte de nuestra fe tiene que ver mucho con la renovación hoy, con la renovación que nosotros tenemos que tener en mente, en cuerpo y en espíritu. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Es lo que les comentaba. A mi carne le gusta el pecado y mi carne me obliga a ir a buscar el pecado, pero tengo que ser renovado. Dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo está aquí. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, ahí hay 3 palabras que son claves para la transformación, pero estamos hablando de la fe. No pierda el enfoque que esta mañana tenemos en esta enseñanza. En cuanto a la pasada manera, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El pecado es un engaño. ¿Cuánto me dura ese gusto? Y en ese gusto, ¿cuánto daño hago? Porque soy yo nada más. Si fuera yo, qué padre. Pero están mis seres queridos a los que les hago daño. ¿Por qué? Porque el pecado, llámele como le llame, daña a mis seres queridos. ¿Cuánto daño hago yo en eso? Dice, ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, es pasajero. Lo que me gusta, lo que mi carne le gusta es pasajero. Y es engañoso. Pero entonces dice, para que nosotros podamos ser transformados y aplicar la fe, debemos de ser renovados en el espíritu. ¿Cómo pienso? ¿Qué pienso? Yo trabajé con un señor que me enseñó mucho en el mundo. Yo tenía 15 años. Y él me dio un consejo que aquí lo voy a decir de la manera más decente posible. La gente que tiene basura en la cabeza piensa como basura. La gente que tiene otra cosa en la cabeza piensa de otra manera. Pero él me lo dijo de otra forma. A lo largo del tiempo, yo a los 15 años no entendí qué me quería decir. Pues lo que él quería decirme era, chavo, échale ganas, tú puedes. Él no tenía una vida muy ejemplar, que digamos, ¿no? Para mí a los 15 años no era ejemplar y era un hombre de más de 60 años. Pero sí recuerdo que me dijo eso. Cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a entender lo que Cristo decía, empecé yo a entender a los 22 años lo que ese hombre me quiso decir a los 15. Que es lo mismo que la Biblia me está diciendo aquí. Que yo me vista de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Aquí todavía no dice que yo me vuelva santo. La santidad de la verdad es la Escritura. Si yo tomo la Escritura, la Biblia,
y la aplico a mi vida, entonces eso me va a apartar de ciertas cosas y de todo lo que me afecte a mí y lo que afecte al entorno mío, o sea, a mi familia. Ya les compartí, les dije, yo fui el hijo de padre alcohólico, pero mis hijos no lo sufrieron porque yo no fui alcohólico. Lo paró a tiempo Dios. Platicaba con alguien el otro día. No, es que yo no puedo. Dice, es que todavía me tomo una cerveza. Tomarte una cerveza no es pecado. Es pecado cuando dice la Biblia que te emborrachas. No se asusten. Ah, el hermano Alfredo dijo que podemos tomar cerveza. No, no dije que no, que puedes tomar cerveza. Dije que tomarte una cerveza con tus alimentos no es pecado. Ahora, si te agarras y te tomas una docena y eso transforma a tu persona y esa transformación de la persona te obliga a ir en pos de otras cosas que son pecado, allí está consumado el pecado. Paran, entendimos. Cristo no es no a todo, ¿eh? Déjenme decirle, yo he vivido una libertad en Cristo como no tienen idea. Ay, es que ya no bailan, pero danzo cuando estoy en la alabanza, dancé cuando tuve la oportunidad y es mejor hacerlo para Dios que en mi carne, porque entendí que Él le agrada eso. Ay, es que ¿por qué? Ay, vamos a la iglesia, ¿por qué? Porque aquí puedes encontrar la salvación, dice el Señor. Amén. Porque aquí Dios te va a decir que para Él eres lo más importante, que a Dios le importas, que Cristo te ama. Por eso estás escuchando este mensaje. Tú quieres y lo desechas, ¿eh? Si tú quieres, deséchalo, pero lo estás escuchando. Eso es lo importante. Dios está cumpliendo su palabra en este momento. Ahora, si no fueras lo más importante para Dios, no estarías aquí, no estarían aquí. Estamos diciendo algo que está en la Biblia y es algo que funciona. Yo se los puedo decir. El otro día estaba en la clínica y me preguntaron, yo les dije a los muchachos, yo tengo los pelos de la burra en la mano y alguien preguntó, ¿de qué color son? Pues claro que son grises, todos los burros son grises. O blanquitos, le dije, entre blancos y grises. Ahí está, no hay ciencia. Ahí está el punto. Y ha funcionado muy bien. Ay, es que, qué aburrido. Me encanta irme con mis cuates a echar cheve. Unas cosas por otras. Pero yo te digo, la decisión que puedas tomar en Cristo no, más bien es lo más importante. Cristo no te va a defraudar. Los amigos sí defraudan, te quedan mal. Te toca la ronda de cheves ahora a ti. Sé de lo que les estoy hablando. Nada de lo que les estoy diciendo aquí ha sido ajeno para mí. Simplemente yo me harté y dije, no, yo ya no quiero. Ese es el punto, la diferencia. Pero después vino Dios como al año. Cuando yo dije eso como al año, vino Dios y me dijo, renueva tu espíritu y tu mente. Deja de pensar basura y vamos a pensar ahora cosas buenas. ¿Como qué? Pues que Cristo te ama. No entiendas el amor de Dios, simplemente acéptalo. Es su naturaleza. ¿Y yo por qué voy a aceptar el amor de Dios si yo no he hecho nada para que Él me ame? Al contrario, yo ni creo en Él. Yo no creo en Dios. Los que creen en Dios les falta un pedazo de cerebro. Era mi argumento. Y deberían de haber visto qué chidas pláticas tuve con testigos de Jehová, con mormones. Pero nunca Dios en mi vida cruzó un cristiano. Yo no sé por qué. Pero mormones y testigos de Jehová llegaban por montones, entre los 15 y los 17 años. Pero nunca alguien que tuviera una Biblia en la mano. Hasta que a los 23 años, una mujer con una Biblia 1909 de este tamaño y súper pesada, de este grueso, me empezó a hablar de Jesús. Y a mi esposa también, por lados distintos, la misma persona. Fue increíble. La misma persona que me habló a mí de Jesús le habló a mi esposa de Jesús. Ella la lleva a la iglesia. Y a mí, por otro lado, yo llego también. Cuando mi papá se muere, yo tuve un vacío. Mis sueños se acabaron, mi mundo se acabó.
El planeta mío estaba destruido. Había caído el asteroide en el planeta que destruyó a los dinosaurios y yo no quería existir en este planeta. Se acabó. Sin mi papá, ¿qué más voy a hacer? Nada. Pero vino alguien que me dijo, Cristo te ama. Y entonces yo empecé a leer y empecé a leer esto. Renuévate en la mente. Se va a renovar tu espíritu. Vístete de un nuevo hombre. Ten fe. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Yo le decía a mi amiga, no te soporto, de verdad, no te soporto. Neta, ya cállate. No te soporto. Y yo le decía otra palabra, porque yo había estado en el sureste, y es una palabra que en el sureste es una grosería, no la voy a decir, que no suena como grosería aquí, pero en el sureste sí es una grosería. Y entonces yo le decía a mi amiga esa palabra, y me decía, ¿por qué me dices así? Porque estoy enojado, y así se dice cuando está uno enojado en el sureste. Ñoño. Ajá. Así se dice, pero de otra manera. Entonces, yo le decía a mi amiga, cállate, por favor, cállate. Pero miren, Dios es fiel de verdad. Yo empecé a ver la vida de un hombre que lo empecé a leer en la Biblia, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha sido peor que cualquiera de los que estamos aquí. El apóstol Pablo mató a los cristianos, fue el primero que empezó a juntar cartas en Jerusalén para ir a los de la fe del cristianismo y asesinarlos. ¿Dónde están esos que se juntan, los cristos? Están en ese lugar, ahí en el Boulevard San Pedro. Ahí se juntan en el piso de arriba, entre Tazueros y la Benavides. Vamos. Llegan 3 camionetas, nos cargan a todos, nos llevan a un lugar. En ese lugar ya hay unos leones, ya hay unos gatitos así muy hermosos amarillos, unos tigres con rayitas, bien padres. Nos trajeron al zoológico, mira qué buenos. Los echaban en un círculo y desataban estas bestias que tenían hambre. Hasta 20 leones. Y mataban a todos. Y era un espectáculo porque todos lo miraban. Pero ahí estaba el apóstol Pablo diciendo, abran la puerta, que se mueran. Entonces Pablo, sin entender lo que estaba haciendo, va por un camino a una ciudad que se llama Damasco y en nuestros días todavía existe. En este lugar, él es derribado al suelo y de rodillas él dice, ¿qué quieres, Señor? Él queda ciego y oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Este hombre quedó ciego 3 días y en esa ciudad llega otra persona a la que el Espíritu le dice, ve a tal lado, a la casa de tal, y ahí está Pablo, predícale. Predícale. Y entonces todos sabían quién era y dice, no voy a ir si es el que mataba a tu iglesia. Pues ve y predícale. Cuenta Pablo en el libro de los Hechos que Dios tenía un propósito para él en esos 3 días que estuvo ciego. Me llama mucho la atención que en esos 3 días Pablo no habló nada con las personas. Llegaron las personas a él y a él le compartieron de Jesús. Y luego esas personas, al saber quién era, le tenían mucho miedo. En los días de su vejez, Pablo hace un recuento de esta situación. Y dice, lo compartimos aquí hace 15 días, dice que le da gracias a Dios por todo lo que él pasó por medio del Evangelio. Y todas las cartas que él había enviado a los hermanos les dice, todo lo que viví, lo viví por ustedes. Lo hice por ustedes, para que conocieran el amor de Cristo en su vida. Gracias al apóstol Pablo ya estamos aquí. Claro, a Dios, ¿verdad? Pero él fue el que hizo el esfuerzo de ir, de predicar, de aún estando preso, decir, vayan, lleven estas cartas a Galacia, a Éfeso, a Tesalónica, a Coronto, a Colosas, a Corinto,
a Filipos. ¿Y qué sucede con toda esta situación? La vida de las personas es transformada. ¿Por qué? Porque se predicó a Cristo. Hace 6 o 7 meses, muy poco, ya durante la pandemia, un rabino israelí dijo que la religión cristiana la había creado Pablo, que él es el que había hecho famoso a Jesús. Ajá. Y Josefo, un historiador romano que no tiene nada que ver con la fe, pero es un historiador confiable porque él escribe mucho acerca de Jesús y de los milagros que hizo. Ojo, no está en la Biblia Josefo. Josefo es un historiador romano de la época que empezó a investigar todo lo que Cristo hizo porque él era un niño cuando Cristo hizo todos sus milagros. Pero cuando él crece empezó a escribir todo lo que Jesús había hecho para que la humanidad no lo olvidara. Eso es lo que él escribe en sus libros, para que la humanidad no olvide lo que este hombre hizo. Estamos hablando de un historiador, no de la fe. Por lo tanto, si estamos hablando de un historiador romano, de donde vino la religión oficial de esos días, porque era obligatoria la religión antes, ¿sabían? Todos tenían que tener la misma religión que en ese momento del imperio que gobernaba, en este caso la religión romana, que era una mezcla de religiones de Egipto, de Babilonia, y ellos mismos creada con los dioses griegos. Creían en los planetas Marte, Venus, Júpiter, eran sus dioses. Y los días de la semana se los debemos a ellos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Se aplicó la fe y no dejaron que la fe muriera. Y hubo mártires que no dejaron que la fe muriera. Si a esos mártires les funcionó la fe, ¿le funcionará a usted? Amén. Eso. Aférrese a eso. Le digo, la fe funciona. Una vida transformada y marcada es la continua transformación de la mente. Yo no le digo, ya, yo la brinqué. No, yo tengo mis luchas todos los días. Todos los días. Aquí he escuchado a JP decir, si te platicara mis pensamientos, ni vienes. Yo entiendo lo que él quiere decir cuando dice eso. Porque cuando más bien te quieres portar, es cuando más el ataque está allí. Cuando tú quieres apartarte para Dios, es cuando más te llegan los amigos, cuando más te llega lo que te encantaba. Lo que te encantaba. Y tú dices, ¿cómo? ¿Será una casualidad? ¿De verdad será una casualidad? Y entonces es cuando uno tiene que hacer y accionar la fe. Ok, yo decido entonces, si está esto aquí, que es lo que me hacía daño, me oprimía, me hacía estar en una no sintonía con Dios, entonces me hago para acá. Es por acá. Es la que me hace tener una sintonía con Dios. Es una decisión personal. Renovación de mente. Vamos a cerrar. Romanos 12, 1 y 2, por favor, Pepe. La renovación de la mente. Dice, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, preséntense santos de Dios, pero que sea por ustedes. Piensen lo que están haciendo. Háganlo con convicción. No lo hagan nada más por... Y me encanta el siguiente versículo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién de ustedes ha leído el Sermón de la Montaña? Ok. Esta semana vamos a estudiar el Sermón de la Montaña. Está en Mateo. Empieza como del 4 hasta como por el 7.
ahí Jesús hace una enseñanza súper tremenda de lo que es la moral humana. Vea la moral que enseña Jesús ahí. Ojo, escucha bien lo que acabo de decir. La moral humana. Ahí Jesús enseña que el asesinato, la fornicación y todos los malos deseos son generados adentro de la mente y adentro del corazón. Ahí Jesús enseña en los primeros capítulos de Mateo que lo que tenemos que empezar a cambiar, si no funciona nuestra mente, entonces es nuestra moralidad. ¿Y dónde viene la moralidad? En el alma. ¿Cómo está su alma? ¿De qué alimenta su alma? Si no hay una transformación en el alma, entonces no va a haber una transformación de la mente y por lo tanto no va a haber una transformación en el espíritu. Acuérdese que somos trinos: mente, alma y cuerpo. ¿Qué es la mente? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es el espíritu? En el alma están guardados todos los deseos que tenemos, emociones, convicciones, todo lo que ya somos como personas. Aquel que se para a las 7 de la mañana es porque en su alma está que se tiene que parar a las 7 de la mañana. El que se para a las 5 es porque en su alma está que a las 5 se tiene que parar. Hay personas que sin despertador se levantan. Aquel que se levanta el domingo a las 5:30 dice: ya, órale, va, 5:30 en domingo, vámonos. Eso está en el alma. Mente: darme mañana a las 5:30 de la mañana, sábado en la noche, o el domingo, lunes, ¿verdad? Para ir a trabajar. Tengo que pararme a las 6 para llegar a las 8 a la chamba puntual. Pero espíritu, aquí me falta el espíritu. El espíritu va a ser la convicción de que no se va a dejar de hacer. Ahora transpórtelo a la parte espiritual. Si yo estoy haciendo esas cosas que dañan, pero si quiero quitarlas realmente. ¿Por qué? Porque ya no quiero hacer daño, quiero hacerle eso a mis papás, porque no quiero hacerle daño a mi esposa, porque no quiero hacerle daño a mi esposo, porque ya no quiero dañar a mis hermanos. Entonces, dice la Biblia que pensando inteligentemente, como lo vimos en Romanos 12:1 y 2, yo tome decisiones inteligentes. Dios nos dio esa capacidad. Dice: agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Toma decisiones pensantes. Decisiones pensantes. Dios no nos dice que seamos borregos, ¿eh? Jamás. No, es que ya te están lavando el coco. Sí, a mí me lavaron el coco, el cerebro, el alma, todo me lavaron. Dios, Cristo me lo lavó. Ya te lavaron el coco con eso de la Biblia. Cuando le empecé a leer, primero a mi amiga no le creí nada de lo que me dijo. Necesito hechos. ¿Dónde tú estás viendo eso que me estás diciendo? ¿Dónde pasó? Recuerde, yo no era creyente en nada, ¿eh? ¿Dónde pasó? Y me empecé a meter a los libros de historia, me empecé a meter realmente si Cristo existió. No había internet antes, ¿eh? Le hablo de 1989, 90. No había internet como ahorita, que agarras en Google y le dices: a ver, ponme quién fue Jesús. No que Jesús no se conociera, yo estaba en la parte de la religión popular. La clásica, que te dices que eres algo, pero ni a misa vas los domingos. Sí, no, es que yo soy católico. No, yo no decía nada, yo no soy nada. Bendito sea Dios, yo nunca hice mi primera comunión. A mí mi mamá me dijo: ¿quieres hacer la primera comunión? Y yo le dije: no quiero ir a hacer eso. Yo no sé quién puso esa convicción en mí. Y soy el único de mis hermanos que no la hizo, porque mi mamá me dijo: ¿quieres? Y yo le dije: no. No se pregunta por qué. Vi al sacerdote cómo le pegaba a los niños. Fui al catequismo, y entonces allí le preguntaban al niño: a ver, ¿cómo termina el Padre Nuestro? Y aquel se ponía bien nervioso. Y lo agarraba cachetada. No, hombre, lárgate, que vas a querer que ese tipo te pegue. Me pegue y le suelto una patada. Así va a suceder. Así va a suceder. Entonces yo empecé a ver por otro lado. Háganse una pregunta. No quiero herir susceptibilidades aquí, pero solamente les voy a hacer una pregunta. Si la Virgen de Guadalupe hubiera llegado antes de la llegada de los españoles,
¿No la veríamos en todas las pirámides? Así, de esa manera sobrenatural. La cruz existió. El monte donde crucificaron a Jesús existe. ¿Me vas a decir dónde se apareció la Virgen también? Sí, pero no está la evidencia completa. El ayate no es el original. Hay que estudiar. Está comprobado que dicen que no encuentran las pinturas o lo que está ahí en colores. Claro, no lo van a encontrar. Estamos hablando de 1400, 1502. ¿Con qué pintaban las personas en esos días? Raíces y insectos. Lógicamente, insectos de hace 400 años no existen en la actualidad. Aquí le digo una cosa, la fe funciona. Le voy a recomendar un libro al que le guste leer. Se llama Evidencia que exige un veredicto, Josh McDowell. O cómprese la película, él véanla en YouTube, ya está. Evidencia que exige un veredicto, Josh McDowell. Cuando leí ese libro, porque en ese entonces no había película, es un libro más o menos así, yo empecé a ver y me identifiqué mucho con este cuate, era un arqueólogo que desde los 2 hasta los 15 años había sido violado por su padrastro. Cuando él cumple 15 años, se va a estudiar la prepa y luego la universidad. Cuando él regresa a su escuela natal, a su ciudad natal, el padrastro quiere abusar de él otra vez y lógicamente ya es un adulto. Y no, él no lo permite. Pero ya empezaba un conflicto más tremendo en su vida. Dios lo había llevado a una universidad cristiana en donde el director y su amigo principal era un pastor de una iglesia chiquita, que le empezó a decir y hablar de Jesús por lo que él había pasado. Entendía perfectamente el pastor lo que tenía en su corazón, Josh McDowell, y escribió un libro. Mire, es una joya. Si puede comprarse el libro, cómprase el libro y léalo. Es una joya ese libro. Si le falta fe, ahí la va a encontrar. Y va a decir, no, no inventes, esto no es nada. Ya voy a voy a dejar de estar haciendo payasadas. Ajá, en serio. Ese hombre de verdad sí sufrió en esta vida. Le hablo del otro sufrimiento del apóstol Pablo. Bueno, en fin. Renovaos. Transformación. Renovaos vuestra mente por medio de la renovación en el espíritu. Ajá. Y luego fíjese, la última parte me encanta y aquí vamos a terminar. Para que comprobéis, o sea, no me creas a mí, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se crea que la fe en mí no empezó a operar de manera inmediata, no. Yo les he compartido a alguien en la clínica así, de muy, muy cercanos. Yo pasé como 3 meses batallando con esto. Y empecé a releer y a releer y a releer y a decir, tiene que haber una falla en todo esto. Tiene que haber una falla en todo esto, porque no puede ser un amor tan perfecto. Algo que me presentan no puede ser tan ideal, así que para el hombre sea algo ideal la presencia de Dios en su vida. Yo decía eso, pero ¿qué cree? Lo empecé a experimentar y hoy le digo, todo ese ideal funciona, pero está en que usted quiera, en que usted crea. Si usted quiere y usted cree, Cristo no le va a fallar. Yo se lo aseguro. ¿Quién es usted? Alguien que ha vivido en este asunto y que le dice que Cristo funciona. Simplemente, así de sencillo. Así de sencillo. Que como hombre tengo mis fallas, claro. Que como hombre tengo de repente mis arranques. Por ejemplo, en la mañana, le voy a compartir esto. En la mañana, el amplificador no funcionó. ¿Pero qué cree? El miércoles funcionó perfectamente bien. ¿No, hermano? Ahorita se oyó todo raro porque el ampli no funcionó. Y entonces yo en la mañana me puse una enojada. A las 9:30 de la mañana aquí. Y estaba yo. Y mi esposa me dijo, y mi hija me dijeron. El asunto no era, fueron 2 cosas. Primero, no que no funcionara para que se oyera hoy. Más bien era porque detectamos que hay un fallo por algún daño provocado.
Esa es la primera. Y la segunda, que en este momento, no es que Dios no me provea, pero en este momento no tengo dinero para mandarlo a arreglar. Dios provee y no me falta comida, pero ahorita en este momento no tengo dinero para mandarlo a arreglar. Ese fue mi peor enojo. No es una cosa barata. La última vez nos cobraron casi 3,000 pesos de la reparación. Y digo, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Sabe mi esposa qué me dijo? Que no tienes fe y que Dios va a proveer para la reparación. Y entonces mi hija me dijo, ¿qué estás pensando? ¿Y sabe qué? Me calmé y dije, sí, cierto, Señor, tienes mucha razón. Y me bajé allá abajo. Allá abajo le pedí perdón a Dios y le dije, perdóname, Señor, porque tú no te mereces esto. Tú no te mereces esto, mi falta de fe. Mi falta de fe. ¿Y qué cree? Dios me levanta otra vez. Y Dios me dice, te voy a proveer. No está la parte en la que Dios te dice audiblemente, pero lo siento en mi corazón, que Dios va a proveer para arreglarlo. Que ahí va a estar ese asunto, que a lo mejor esta semana caen otros 3 clientes. Y entonces sale la parte en la que sale la lana para que se arregle. Pero es la fe accionada. Pero caídas, claro que va a haber. Caídas va a haber y vamos a tener falta de fe. Pero dice el Señor, si usted tiene falta de fe, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente. Pero ¿qué cree? Tiene que creer. Tiene que creer. Tiene que creer. Dios, ayúdame. He provocado un daño. Yo esto, lo otro, aquello, lo que usted quiera. Su persona, usted, el que quiere. Hable usted con Dios de manera personal. En un momento de tranquilidad, mire, apártese. En un momento que usted esté a solas. Porque eso es lo que dice la Biblia. Entra en tu aposento y tú, cerrada la puerta, habla con tu Dios. Dígale textualmente cómo se siente. Dios no tiene fórmulas para que nos acerquemos a Él. Me preguntaba alguien, ¿pero cómo le hago? ¿Qué? ¿Cómo empiezo a hablar con Dios? Así como tú eres, sencillo, de corazón. Mire, Dios no es que sea difícil en acercarnos a Él. Dios es la persona más simple para que nosotros confiemos. Usted empiece a hablar con Dios. Y mire, si usted de corazón necesita derramar lágrimas, hágalo, Él lo está viendo. Y Él va a consolar. Hay una palabra en Apocalipsis que dice que Él va a enjugar todas nuestras lágrimas, que no va a haber más lágrima ni más dolor cuando aquel que le ha entregado su vida llega a su presencia. Y hay una palabra que dice enjugar. La palabra enjugar es esto, que Dios va a hacer esto. Cuando usted llora y hace así, que se quita las lágrimas de los cachetes, es enjugar. Dios va a hacer eso. Dice la Biblia que Dios mismo lo va a hacer con cada uno de nosotros. Ay, por favor, si vamos a hacer millones, claro, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Se lo va a hacer a todos al mismo tiempo. Pero necesitamos creerlo, ¿ok? Oremos, vamos a pararnos de pie, por favor. Bendito Dios, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque nos enseñas que necesitamos tener fe. Que cada mañana, Señor, necesitamos estar, Señor, pendientes de lo que tú eres y de lo que quieres para nosotros, Padre. Pero esta mañana, Señor, yo te pido que nos ayudes. Padre, que tú seas con nosotros, Señor. Padre, esta mañana hemos expuesto tu palabra, Señor, y te hemos pedido, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener esa fe. Como la tuvo Abraham, como la tuvo Pablo al hacer todo lo que hizo en tu nombre, Señor. Porque Abraham, podemos ver algo sencillo, no, pues nada más ofreció a su hijo, al único. Te lo iba a ofrecer en un sacrificio de alabanza, de obediencia. Pero Pablo, Señor, pero Pedro, y tantos mártires, Señor, que hay en tu iglesia, Señor. Tantos hermanos, Señor, que podíamos, Señor, mencionar. Pero yo te pido, Señor, que tú hagas una historia en cada uno de nosotros, Señor, el que quiere. El que dice, ya no quiero, Señor, ayúdame. Yo te pido que hagas una historia, Señor, en esa persona, Padre. Yo te pido, Señor, que ayude, Señor, a aquel
que está tratando de tener un testimonio y ha sido una tras otra, pero te sigue buscando, Señor. Te pido que los fortalezcas, Señor. Que su familia vea que tú lo has transformado, Señor. Que le lavaron el coco, sí. Que nos lavaron el alma, que nos lavaron el corazón, Señor. Que nos lavaste todos al entregar tu sangre preciosa en esa cruz, Dios. Gracias. Siempre te honraremos por eso, Señor. Pero te queremos pedir esta mañana, Señor, poder hacer una reflexión de manera individual. Señor, de manera individual, Señor, en este momento, Señor, hacer una reflexión en la que con nuestras propias palabras, allí en silencio, en tu lugar, hermano, tú le digas a Dios, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Él te va a escuchar, tenlo por seguro. El Salmo 40 dice que Él inclina su oído a escucharnos atentamente. ¿Cómo no va a ser cierto si la persona que lo escribió, el mismo Dios decía que era su amigo, el rey David? Él tenía la certeza de eso. Lo vivió, lo hemos visto ahorita cuando escribió el Salmo 51. Estoy dejando este tiempo para que tú seas con Dios, para que tú le digas cómo te sientes, cómo estás, que si quieres fe, Él te la dé. Que le digas, Señor, necesito más fe, así como yo, Señor, yo necesito fe, mi Dios. Señor, dámela más, Señor, en abundancia. Dice tu palabra que tú eres fiel y que aquel que necesita fe, tú se la das, Señor. Yo te pido que tú me la des a mí, Señor, porque a mí me falta fe, Señor. Y todavía como hombre, Señor, tiendo a fallar, Padre. Reconozco, Señor, que no tengo la obediencia de Abraham, Señor. Lo reconozco, mi Dios, que soy alguien, Señor, que te necesita y te necesita demasiado, Señor, todavía. Padre, por los tiempos que vienen, Señor, te vamos a necesitar mucho. Te pido que entres en mi corazón. Dile al Señor, entra en mi corazón, toma mi vida, gobiérnala. Dame esa mansedumbre de la que habla tu palabra, porque todavía hay un monstruo dentro de mí. Todavía hay ese monstruo que se quiere salir. Todavía está. Pero te ruego, Señor, que tú me des paz, gozo, mansedumbre, benignidad, paciencia, gozo. Todo lo que habla tu palabra en los frutos del Espíritu, Señor. Dámelo en abundancia, Dios, lo necesito. Toda la honra y la gloria siempre va a ser tuya, Señor. Tuya, Señor. Gracias. Es un momento para que tú reflexiones, si quieres, lo que tú quieres pedirle a Dios. Hace rato en la prédica yo dije, ¿por qué vamos a la iglesia? A la iglesia no vienes a recibir, vienes a dar. Venimos a dar. Pero siempre nos llevamos algo, porque siempre Dios consuela, siempre Dios abraza o Dios corrige, como en mi caso. Yo iba a predicar de esto y en la mañana me enojé y le dije a Dios, perdóname, porque yo iba a hablar de la fe y me faltaba la fe a mí. Aquí es donde Dios obra en hombres naturales, no en hombres sobrenaturales. No soy a cualquiera de ustedes. Es muy querido. Me dijo, la primera vez que llegaste a mi casa y te diste aires de, ay, la palabra de Dios. Así dijo, ¿cómo me caíste gordo? Me dieron ganas de darte un golpe. Digo, me lo hubieras dado, a lo mejor me calmo. Hoy somos muy amigos, muy amigos. Me dice, pero hoy dice, te doy gracias, dice, que llegaste a mi casa. Le digo, pero ¿por qué a mí? Le tienes que dar gracias que Dios llegó a tu casa. Sí, pero tú la llevaste. ¿Sabes qué? Yo veo que tú eres un hombre que no finge su fe. Pues, ¿por qué tengo que fingirla? Yo me enojo, yo fallo, pero le tengo que pedir a Dios que me siga cambiando, que me siga renovando. ¿Por qué? Porque tengo que ser congruente con lo que digo y con lo que creo.
¿Y por qué? Porque lo que les digo y lo que yo he vivido, les digo que funciona. Que si le dices a Dios que te quite algo que ya no quieres, te lo va a quitar. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Te va a dar las fuerzas para soportarlo. Que vas a poder estar en un lugar en el que hay tabaco, en el que hay chef, en el que hay tontería y media, y tú vas a poder decir, ¿sabes qué? Me aparto, Dios no quiere que yo esté aquí, porque me ha librado de todo eso. ¡Ay, qué aburrido! Si estábamos hasta las 4 de la mañana. Y el papá angustiado, ¿no? La mamá angustiada de dónde estás y con quién estás y qué estarás haciendo y con qué amistades estarás, y si no te van a, y si estás con aquel que llega que ya te picó una vez, o que es violento, o que tú te pasas de violento, o si eres mujer que te van a poner algo en la bebida, y los papás están así, y de repente llegas a las 5 de la mañana a tu casa. ¿Ya llegaste, hijo? ¿Estás despierto? ¿Cómo no? Están preocupados por ti. Sería antinatural un padre que no hiciera eso, neta. Hay otros que sí les tienen la confianza y se duermen porque a lo mejor los hijos no son problemáticos, ¿no? Pero están en todas partes, o sea, ahí está el punto. Dios funciona. Vamos a orar por nuestros diezmos. ¿Quién necesita un sobre? ¿Pepillo? Gracias. Yo, mijo, por favor. Muchas gracias. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas también. Bendito Padre, gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor, porque tú nos bendices, Señor, con nuestro trabajo, Señor, y queremos darte, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que cada quien dé como propuso en su corazón. Dice tu palabra que lo que hayas puesto en el corazón, Señor. Tu palabra dice que Abraham daba el 10% de lo que tenía, Señor, y era un hombre con fe. Ayúdanos a tener fe, Señor, en que con esto 10 que damos, Señor, nosotros vivimos bien el 90, Señor, y es más de lo que podemos, Señor, recibir, y nos consiente, Señor, con el 90. Señor, gracias. Yo te ruego que nos ayudes, Señor. Si alguien no tuviera trabajo, Padre, provéele, Señor. Provéele un trabajo, Señor, que pueda tener el gozo, Señor, de diezmar, de ofrendar, Señor. Dice tu palabra, Señor, que no demos con tristeza. Ay, voy a dar esos dinero. Ay. Dice tampoco que demos por necesidad. Ay, Señor, te voy a dar esto porque necesito tal cosa. No, Señor, dice tu palabra que tú amas al dador alegre, y que en su corazón lo que tú has puesto en su corazón es lo que tú vas a recibir con gozo. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque en cada momento hay algo que nos enseña que tú estás al pendiente, que tú estás al pendiente de nosotros, que para ti somos lo más importante, que por eso está Jesús, que derramó toda su sangre, obedeciendo al Padre. Y dice la Biblia, tu palabra, que derramó toda la sangre para que nosotros, creyendo en ese acto, fuéramos aceptos a ti, Señor, y tuviéramos ese acceso a ti para comunicarnos como lo acabamos de hacer ahorita, Dios, diciéndote con nuestras propias palabras cómo estamos, Señor, que no necesitábamos hacer ningún rito ni nada para poder tener acceso a ti. Pero ayúdanos a tener fe, Señor. Te pedimos que sigas cuidándonos, Señor, que guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor, esta semana. Padre, que nos des fuerza, Señor, porque la necesitamos cada día. Que renueves nuestra mente, que renueves nuestro espíritu, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, que es nuestro manual aquí en la tierra. Vamos a recoger nuestras ofrendas y estamos despedidos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.